Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a Te Presto a mi papá, el podcast de Tati Uribe. Hola papi, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Tatica? Muy bien, papi, muchas gracias. Y bueno, antes de empezar, te quiero contar que muchas personas se están uniendo a nuestra comunidad, escuchando nuestro podcast y quisiera recordar un poco cuál es el propósito de estos episodios que aquí traemos. Y es que, bueno, yo tengo 25 años, papi, tú 77. 77, ya casi 78. Ya casi 78 y realmente para nosotros es muy especial poder compartir este espacio porque el propósito de nuestro podcast es pensamientos de un baby boomer valorados por una millennial, mejor dicho, escuchar la voz de la experiencia, poder encontrar esos pensamientos comunes que tenemos o incluso también debatir algunas diferencias, pero siempre estar nutriendo a nuestra comunidad de dos puntos de vista, digamos que muy similares por la línea de crianza, pero al mismo tiempo complementarios por nuestra diferencia de edades. Así que hoy vamos a hablar de un tema bien importante y es cómo manejar el ego. Sabemos que normalmente el ego puede estar presente en nuestras vidas, yo creería que a veces de una forma positiva, un poco más consciente, hablamos mucho hoy en día del amor propio, pero también puede existir un detrimento de ese ego, llevarlo a un extremo donde ya ese ego se convierta en un egoísmo prácticamente. Y no solamente nos pasa a nosotros con diferentes situaciones, sino que también puede que hoy en día convivamos con personas que piensen demasiado en ellas a tal punto de perder su empatía. Así que, papi, te voy a hacer la primera pregunta y sería, ¿cómo enfocar el egoísmo? El egoísmo es algo así como la exageración del ego ante los demás. Exacto. El ego es esa conciencia que yo soy un yo, aquí y ahora, plantado en circunstancias propias, en un espacio y en un tiempo determinados. Es para mí el primer sentido de mi vida, mi yo, para el que estoy obligado a cuidar y a amar en primer lugar. Sí, yo entiendo, y es que todo ser humano nace con la obligación de cuidarse a sí mismo. Entiendo también que es un principio ético, pero es que hay personas que quieren seguir siendo así para toda la vida, sin entender que los demás también tienen derecho. Son aquellos a los que llamamos egoístas o que son tan tóxicos que a veces nos ahogan. ¿Por qué son así? Porque no han salido de su propia cáscara. ¿Cómo así? Mira, Tatica, así como el pollo cuando nace revienta la cáscara del huevo y comparte su ser con el ambiente, también el amor, debido al yo propio, que es algo legítimo y natural, debe salir hacia afuera y distribuirse en fraternidad, en amor fraternal. Y los que no han podido reventar su propia cáscara siguen encerrados en sí mismos y esos son los que se comportan egoístas. O sea que tú dices que el amor se debe distribuir en amor fraternal, en fraternidad. Sí, digo en fraternidad, porque sucede que después del amor a sí mismo, el amor más duradero y universal es el amor fraternal, el que dura desde el nacimiento hasta la muerte. Desde que uno nace tiene hermanos hasta que muere. El amor fraternal es más duradero que el amor materno, porque el amor materno, se acaba cuando la madre muere. El amor fraternal es más duradero que el amor paterno, porque se acaba cuando el padre muere. El amor fraternal es más duradero que el amor de pareja, porque el amor de pareja, comienza en serio cuando uno vislumbra la juventud, mucho tiempo después de haber nacido. Por eso el amor fraternal es el que sigue después del amor a mí mismo. Pero mirar a cualquiera de los demás como hermano, con amor fraterno, solamente es posible y fácil en el modo humanidad de la vida. Modo de vida, humanidad, dicho de otra forma. Porque en cualquiera de los otros modos de la vida siempre estaremos en la cuerda floja. En el modo de vida vegetativo siempre veremos más o menos olores en los demás. En el modo de la vida sensitivo siempre veremos más o menos energía en los demás. En el modo de la vida racional siempre veremos más o menos inteligencia en los demás. Y en el modo de la vida social siempre veremos en las otras gentes unas más despiertas y otras más dormidas. En cambio, en el modo humanidad no vemos ni más ni menos en los demás,
porque la mirada del humano al humano no ve más que igualdad en todos los sentidos. Así, Tatica, que cuando somos conscientes de nuestro ego, debemos distribuirnos hacia afuera, hacia los demás hermanos de la humanidad, porque si nos quedamos encerrados en la cáscara de nuestro propio huevo, empezamos nuestra propia muerte en el encierro del egoísmo, porque el egoísmo vive, el egoísta vive encerrado en sí mismo. El egoísta es aquel que se cree solo en este mundo, se cree el único, se cree el centro del universo. El egoísta fracasa como ser social porque no comparte. El egoísta fracasa como ser racional porque no tiene lógica. El egoísta fracasa como ser sensitivo porque no se entrega, solo quiere recibir. El egoísta fracasa como ser vegetativo porque el tiempo no le alcanza para pulir su figura. Mejor dicho, Tatica, la persona egoísta es una persona insoportable. Así es, y es que las personas que tienen que compartir su vida con egoístas se lamentan casi desesperados, se quejan de la situación insoportable que genera la persona egoísta. Pero papi, ¿qué crees tú que puede hacerse con esas personas egoístas que parecen insoportables y que no han hecho conciencia de esa situación? Parecen insoportables, pero aunque sea así, cada una de esas personas tiene que vivir, tiene que existir, tiene que disfrutar de los derechos que le corresponden en su calidad de miembro de la humanidad. Y si en algún momento quiere contribuir con la sana convivencia, ese egoísta tiene que hacer el ejercicio y la reflexión permanente y necesaria para darse cuenta que él y los demás pertenecen a la especie humana, y solamente cuando se dé cuenta de que es parte de la especie humana a la que los demás también pertenecen, sus comportamientos podrán pasar paulatinamente del egoísmo encascarado al altruismo y a la sensación de igualdad con los otros. Papi, hay algunas situaciones, por ejemplo, no sé, de pronto en la relación de pareja que uno empieza con una persona a la que en un inicio no le detecta sus rasgos de egoísmo, se van a convivir, empieza una familia, pero esa persona no cae en cuenta qué hacer con el egoísta que atormenta nuestra vida y que sigue encerrado en su caparazón sin querer cambiar. Bueno, reconociendo que el egoísta es un pollo encerrado en su propia cáscara, nos damos cuenta que le es difícil ver más allá de su nariz y que aquellos que obligatoriamente tenemos que soportarlos somos los que estamos en la tarea de hacer algo, algo para ayudarle a cambiar su desafortunada existencia, porque esa existencia del egoísta es desafortunada, Tatica. Veo yo que la persona no egoísta, en primer lugar, debe reconocer los derechos humanos del insoportable, pero eso sí, sin quedarse ahí en la alcahuetería de esa existencia equivocada. Veo yo que la persona no egoísta que convive con el egoísta debe confrontar permanentemente las acciones del egoísta, rechazárselas, exhibírselas, mostrárselas, mostrarle que también tiene derechos y que luchará constantemente hasta lograr que el egoísta vaya rebajando sus acciones egoístas y hasta hacer ver que los propios derechos también tienen cabida en esa convivencia y hacer ver que la vida no tiene que ser tan tormentosa como la hace ver el egoísta cuando con su comportamiento casi no nos deja ni respirar. Lo más importante es que el no egoísta esté dispuesto a defender su propia existencia y a no dejarse apabullar para siempre por la necesidad de convivir con un egoísta, ya sea cualquiera la causa por la cual le tenga que convivir, dinero, familiaridad, política o sociedad, lo que sea. Es allí donde la actitud dialógica debe ser persistente. El no egoísta tiene que ser un ser dialógico, porque a través del diálogo se pueden lograr muchos compromisos y acuerdos sociales. Debe ser una actitud dialógica persistente, intensa, hasta que el egoísta entienda que hay otro a su alrededor y en medio del diálogo permanente, la persona no egoísta tiene que hacer el esfuerzo de visibilizar, hacer visible
todas y cada una de las situaciones de incomodidad que le está generando el egoísta. Como quien dice, sacarle en cara todo el egoísmo. Papi, yo quiero aquí también hacer como una pequeña aclaración y es que también he visto que muchas personas confunden el egocentrismo o el egoísmo con el amor propio y viceversa. Te pongo un ejemplo. A veces uno se ama a sí mismo, quiere buscar lo mejor para uno, para su entorno, pero alguna persona quiere tener alguna actitud manipuladora con uno como ser humano y entonces te empieza a decir, eres un egoísta, eres un egocéntrico, se te subió esto a la cabeza. Entonces yo creo que aquí hay que tener mucha conciencia y también mucho autoconocimiento para poder entender si lo que el otro me dice es una señal de, oye, mira, con amor te digo que estás muy pasado en esta actitud, realmente puedes bajarle a esto, puedes tener más conciencia de las otras personas, debes tener una actitud más humana, eso está bien, pero si vemos que esa acusación parte de un poco como de una persona que nos quiera manipular para hacer algo, pues finalmente también es válido rechazarlo, porque muchas veces la gente tiende a confundir el amor propio con egoísmo simplemente porque ese amor propio no permitiría hacer lo que esa persona quiere que hagamos. ¿O tú qué piensas? Sí, siempre el amor propio tendrá que darse y es lo primero que tiene que darse. Y yo no me puedo distribuir como altruista hacia los demás mientras no tenga bien firme mi amor propio. Es en esa firmeza de mi amor propio que me tengo que dar cuenta que el que realmente es egoísta, ese que me está llamando a mí egoísta, porque ese lo que es un envidioso. Y en otro podcast vimos que el envidioso es el que está haciendo malos consejos, está criticando y le está haciendo creer a uno que uno es el malo. Entonces, si yo me quiero a mí mismo, si tengo un conocimiento de mí mismo, ya soy capaz de enfrentarme a cualquier malhechor que se me preste alrededor de mi vida. Y tampoco tenemos que pensar que nuestra vida es permanente en alguno de los estados. Puede ser que en algún punto nosotros tengamos actitudes completamente egocéntricas y egoístas, es válido en algún punto de la vida, pero puede que no siempre seamos así, es decir, no es una característica permanente, aunque en algunas personas sí. Entonces, digamos que en mi caso, para hacerlo un poco más práctico, hay algunas situaciones donde yo me siento, como decimos acá, agrandada. Y gracias al apoyo de mi familia, por ejemplo, yo siempre tengo muy presente escuchar el consejo de mi esposo y de mis papás, entonces yo ya sé que esa actitud está siendo casi que inhumana porque me estoy poniendo por encima de los otros, porque tengo actitudes que buscan aplastar a los demás o sentirme superior. Y yo sé que estas personas importantes en mi vida me van a decir con amor, pilas, no hay que perder el norte, debes seguir con los pies en la tierra aunque cosas buenas estén pasando. Y tampoco quiere decir que cuando yo sienta que debo tomar una decisión por amor propio, voy a permitir que cualquier persona me diga que soy egoísta porque yo ya tengo muy claro en qué momento sí realmente siento una maldad o de pronto un desconocimiento en mi conducta y en qué otros momentos tengo plena conciencia de que lo hago por amor propio. Papi, si la persona egoísta soy yo, ¿cómo dejar de serlo? Recuerda que el buscar la perfección de la persona nos ayuda a resolver muchos problemas. Entonces, cuando yo logro mi amor propio y empiezo a adquirir el sentido de humanidad, que es el que se tiene cuando al mirar a otra persona se le ve en toda su totalidad. Si yo miro a otra persona y la veo en su totalidad, estoy adquiriendo sentido de humanidad y así veo a los demás. Cuando al mirarla no me detengo en su figura, ni en su tamaño, en su color o cualquier otro aspecto de su vida vegetativa. Cuando al mirarla no se detiene en su gracia, en su sensualidad, en su coqueteo o en cualquier otro aspecto de su vida sensitiva. Cuando al mirarla no se detiene en su inteligencia, en su agilidad mental o en cualquier otro aspecto de su vida racional. Cuando al mirarla no se detiene en su sociabilidad, en su amabilidad, en su apertura o en cualquier otro aspecto de su vida social. Porque todas esas miradas hacia un aspecto particular son miradas de miope. Cuando yo
analizo a una persona por un aspecto de su vida, estoy siendo un miope, no tengo una mirada verdadera. No es una mirada verdadera de la otra persona, porque ningún aspecto particular define la totalidad. Solamente se define a la otra persona cuando la miramos en su conjunto. Al mirarla en su conjunto, vemos en ella otra persona igual a nosotros. Cuando lo vemos como otro humano, no vemos ninguna diferencia, porque lo vemos con necesidades y deseos de satisfacer esas necesidades. La vemos con sueños y deseos de alcanzarlos. ¿Quién en sano juicio seguiría compitiendo con alguien que le es igual? Nadie. Así que reconocer y aceptar la presencia del otro como humanidad que es y desea seguir adelante como uno mismo es suficiente para no sentirse ni inferior ni superior. Claro, y aquí en este episodio estamos hablando de ese egoísmo, del egocentrismo, de un ego exagerado. Básicamente es para quienes se ponen por encima del otro, pero siento yo que esta dinámica también funciona para quienes se sienten por debajo de otros, porque lo que tú dices aquí, papi, me parece muy cierto. Y yo la verdad no tenía nunca las palabras para teorizarlo. Y te pongo un ejemplo. A veces cuando yo me siento cansada, siento que soy más débil en mi mente y tiendo a compararme más. Entonces, cuando yo encuentro una persona que es experta en marketing, digamos que es mi área de enfoque, que es muy buena en marketing y que al mismo tiempo es mamá, pero solamente en sus redes sociales comparte cosas de su vida laboral, yo digo, ay, qué increíble cómo lo hace, cómo logra escribir tantos libros, cómo puede generar tanto contenido, cómo tiene estos ingresos, cómo puede estudiar tanto, porque yo no puedo. Y en estos días particularmente me pasó algo así, que yo veía esto en una mujer y luego escuché un podcast donde ella hablaba de su vida personal y decía, claro, yo estoy facturando todo esto, pero me di cuenta que me estaba muriendo del dolor dejando a mi hija con una niñera todo el día por yo irme a viajar, a viajar, a viajar. Entonces como que ahí entendí y me liberé un poco de esas expectativas porque logré verla en sus otros planos, no solamente en su plano laboral, sino que yo que la veía como una superpoderosa porque en su plano laboral era muy desenvuelta, incluso siendo mamá, pues ella explicó a través de esa publicación que definitivamente sí, lo estaba haciendo muy bien en su vida laboral, pero en su vida materna se sentía muy descompensada y eso baja también un poco la expectativa del mundo hacia lo que vemos en redes sociales. Entonces, me parece muy interesante esta parte. Papi, ¿algo más que nos quieras decir? ¿Una consideración final? Sí, hay una recomendación final, que si queremos vivir y ser felices, debemos, primero que todo, mantenernos en forma. ¿Qué es mantenerse en forma? Mantenerse en forma es tener la costumbre de cuidarse totalmente. Porque cuando yo me cuido totalmente y me doy cuenta lo que necesito, al mirar al otro no lo voy a mirar por partes, sino que lo voy a mirar como un todo. Lo que contaste, por ejemplo, de esa noticia que tuviste de la persona que escuchaste. Y te diste cuenta que es, como persona en su totalidad es distinta a como la habías mirado a través de uno de los aspectos de su vida, que es Exacto. cuando yo analizo una persona y es que por su sonrisa o por su cuerpo, por su inteligencia, no, esa es una mirada equivocada, una mirada miope. Entonces, si queremos vivir y ser felices, Tatica, debemos mantenernos en forma. Y mantener en forma es tener costumbre de cuidarnos totalmente, no malgastar los recursos propios en un solo tema, porque todos los temas que nos componen son importantes. Cada una de las vidas que tenemos es importante. La vida vegetativa que cuidamos con alimentación, ejercicio y descanso es importante. La vida sensitiva que la cuidamos con ejercicio y con arte es importante. La vida racional que se cuida con estudio, con reflexión y con sueños es importante. La vida social que se cuida con interrelación, solidaridad y amabilidad es importante. Otro tema al que debemos ponerle atención es el tiempo. El tiempo debe cuidarse siempre en el aquí y ya mismo, dejando que el pasado aparezca por sí solo cuando necesite aparecer. No hay que estar esculcando en el pasado, rebujando. Hay que dejar que el futuro fluya por sí mismo sin forzarlo también. Mirándome en esa totalidad,
Estoy contemplando todos los temas que me dejan ver como ser humano. Y si considero que los otros habitantes del planeta también están interesados en sus propios temas, vivo respetuoso de mí mismo y de los demás como si fuera yo mismo. Y me respeto, no comportándome ni comparándome y así liberándome de la envidia si me veo abajo y liberándome del vano orgullo si me veo arriba. En síntesis, Tatica, yo quiero dejar claro que viviendo y dejando vivir es lo mejor, pero siempre con la responsabilidad de autocuidado para mí y de solidaridad para con los demás, digo yo, mija. Así es. Bueno, papi, muchísimas gracias por habernos acompañado en este episodio y como siempre, pues muy feliz de compartir estas experiencias y pensamientos contigo. Bueno, mija, aquí estoy para servirles y hasta la próxima. Recuerda que siempre nos escuchamos a través de YouTube y Spotify. Nos puedes encontrar todos los martes con un nuevo episodio de Te Presto a mi papá y que también nos vemos en mis redes sociales donde me encuentras como Tati Uribe M. En YouTube tenemos video los jueves y los domingos y que en Instagram pues tenemos contenido casi todos los días. Un feliz día.